Claro, romper los viejos paradigmas con el sindicalismo mexicano es un tema complicado, pero bueno, es un tema que se tiene que cambiar. Sí, ¿qué sucede o cuál es el escenario que se plantea si de repente el trabajador no genera carga laboral, que es parte de la reforma que está hoy en San Lázaro? Si el trabajador no refleja una carga laboral y el patrón puede despedirlo en cualquier momento, ¿a quién va a cuidar el patrón? Es al trabajador responsable, al que más conoce, al serio, al involucrado, al comprometido, al que es fiel, al que tiene experiencia, al que tiene capacidad, y al flojo, a ese pillo sinvergüenza que va 2 días porque es su fuente o es su modus operandi, porque tenemos esos casos en la realidad. Y es aquí en Coparmex, en una ocasión, una mesa redonda, planteaban que inclusive se va a hacer una base de datos de trabajadores que andan por ahí haciendo ese tipo de actividades, y que es una realidad. Pero todo tiene que ver con el tema de la cultura, ¿no? Entonces, si tuviéramos una de esas bases de datos, bueno, consultamos la base de datos y Juanito Pérez Hernández, ¿no?, ha trabajado en 25 empresas en mes y medio. ¿Y cómo le ha hecho? Porque simplemente está haciendo trampa, ¿no? Pero esa trampa es parte de la reforma cultural que necesitamos. Si la ley laboral, si se reforma la Ley Federal del Trabajo, trae, por ejemplo, una serie de cambios que nos beneficien. Pero bueno, no sé si hay aquí representantes sindicales, el Liceo Cortina, que nos van a acompañar por ahí algunos. El tema es que representantes sindicales por parte de los trabajadores, la realidad es que si logramos esos cambios, vamos a tener mejores trabajos, mejor pagados, y vamos a poder empezar a permear en todo lo que es los sistemas productivos, el tema de la productividad y el tema de la competitividad. Si tuviéramos empleados, y hablo de los patrones, si tuviéramos empleados que se preocuparan por el ahorro, es decir, si optimizaran los recursos con los que se cuenta, desde la papelería, la energía eléctrica, los lápices, las hojas reciclables, etcétera, etcétera, si tuviéramos empleados que optimizaran los recursos para poder hacerlos más eficientes y poder duplicarlos, si tuviéramos mejores sueldos inclusive para poder generar esas situaciones, pues tarde o temprano estaríamos generando un modelo económico productivo, altamente productivo, y estaríamos generando un modelo económico competitivo. ¿Está hoy México, con la cultura que tenemos, preparado para entrar a un mercado de globalización? Definitivamente no. Tenemos una que otra empresa, son pocos los casos concretos que existen en nuestro país y se pueden contar. Hay empresas altamente productivas, no sé, tenemos el caso de Tamsa Tenaris, y me decía a mí el director de Tamsa Tenaris, que estaban muy orgullosos con una noticia que le daban a sus trabajadores, pero que no podían platicarle a todos, y de hecho hacíamos una encuesta. ¿Ustedes saben cuánto dinero repartió Tamsa Tenaris de utilidades? Dinero que les dieron una parte a los trabajadores en febrero y la segunda parte se las dieron el 14 de mayo, antes del plazo que establezca la ley. Bueno, pues les dieron de reparto utilidades 36.5 años en promedio de su ingreso. ¿De qué estamos hablando? Que si la persona, por decirlo, ganaba 100,000 pesos, que estoy hablando de un sueldo muy elevado, les dieron 3,5 millones de pesos. El director de Tamsa, o uno de los directores, no les doy muchos datos, gana 344,000 pesos. Vamos a echarle 3.5 años de reparto de utilidades. El empleado que gana 10,000 pesos, le dieron 350,000 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que si se implementan modelos de productividad, si se implementan modelos de competitividad, como esta transnacional Tamsa Tenaris, que afortunadamente y que gracias al caso de Hugo Chávez, Tamsa Tenaris tenía pensado instalar una planta en Venezuela. De hecho, en las cercanías a Caracas, cerca de unos pozos petroleros, para hacer una serie de tubos, pero desde que tenía la intención de instalarse, Hugo Chávez se pronunció al respecto y empezó con el tema de la expropiación. Ya se había emitido el decreto de expropiación de Maseca, no se había publicado todavía, y afortunadamente eso Tamsa decidió no irse a Venezuela, sino ampliar su planta en un 70% de crecimiento acá, que está reflejando casi 3,200 empleos directos, con una inversión de casi 135 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué hablamos del caso de Tamsa? Porque si hablamos de productividad, si hablamos de competitividad, ahí tenemos un caso concreto. Pero el modelo de éxito no es porque sea una macroempresa.
Si el modelo de éxito lo podemos replicar y llevarlo a nuestras microempresas, chiquita, mediana, grande, o inclusive el modelo productivo competitivo lo llevamos al changarro de la esquina, es decir, a la tiendita, a los que venden refacciones, a los que venden productos chiquitos, estamos hablando que se puede trabajar mucho en esto. ¿Qué significa entonces? Significa que, de alguna otra forma, el aspecto fundamental para lograr el cambio, la revolución ideológica, tiene que ver con la capacitación. A los empresarios que están presentes, a las personas que estamos preocupados por estos temas, yo creo que básicamente de dónde debemos de partir en que hay que trabajar mucho en la revolución ideológica. Si logramos un cambio por allí, vamos a sentir distinto, vamos a pensar distinto y por supuesto vamos a actuar distinto. Y si actuamos distinto, yo creo que vamos a poder mejorar, vamos a poder implementar toda una serie de situaciones. La responsabilidad de la capacitación, pues bueno, se la podemos dejar al gobierno, pero vemos cómo organismos del Estado, vemos cómo la Secretaría del Trabajo lleva a cabo eventos constantemente, vemos cómo la delegación en el Estado de Veracruz, vemos cómo la subdelegación está trabajando y aportando para que tengamos ese tipo de pláticas que nos ayuden, que nos involucren y que principalmente pues sean en beneficio de las empresas, ¿no? También el sector privado tenemos que participar. Y yo pregunto una cosa, ¿qué empresa, de los empresarios que tenemos aquí, qué empresa tiene un rubro de capacitación? ¿Cuándo destinamos un presupuesto o una partida para capacitación o para modernización, para innovación tecnológica? Realmente son muy pocas las que lo tienen. Y son pocas porque si de por sí estamos peleando por sobrevivir, porque nos llega el Seguro Social, nos llega el Infonavit, de repente nos llega el 2% a la nómina, nos llega el IETU, nos llega el IVA, nos llega el IDE, nos llegan toda esa carga impositiva que nos está agobiando, y no los quiero agobiar porque hoy es quincena y es un día complicado, pero a final de cuentas todo eso no nos permite tener un rubro del 10%, 5%, 3% para capacitación, e implementar todos los sábados, todos los viernes o cada 15 días estar capacitando a nuestro personal. Y después, ¿qué va a pasar? Como nuestra empresa es débil, de repente, bueno, pues nuestro empleado que ya está fortalecido con conocimiento se va a ir con la competencia. ¿En qué escenario estamos? Bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Que se vaya el empleado, lo capacitamos, que sea medio malo y mediocre para que yo le pueda pagar poquito y que permanezca conmigo un buen rato. Estamos en un escenario complicado, pero tenemos que trabajar todos en conjunto. Y por supuesto, cuando hablamos de los órganos de gobierno, hoy tenemos una carga o un lastre a nivel nacional, que son los famosos partidos políticos que están golpeando a la economía en gran medida. Para los jóvenes que egresan de las universidades es más fácil pensar en ser político, porque bueno, esos cuates trabajan poco y ganan mucho, ¿no? Sabrá Dios cómo le hacen, pero en 5 años se vuelven millonarios. Y los que hacemos empresa tenemos que estar picando piedra durante 15 o 20 años, luchando contra el fisco, luchando contra los trabajadores, yendo a la Junta de Conciliación, peleándonos con la gente, estamos renovando a nuestras personas, buscando partidas, buscando presupuesto, y al final de la historia, estos cuates en 5 años se vuelven multimillonarios y nosotros trabajan en 5 años y sobrevivimos. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia a darle gracias a Dios porque por lo menos no cerramos nuestros negocios. Ese es el escenario que tenemos. La realidad social es muy difícil, la realidad social es complicada, pero yo creo que México es un país muy fuerte. Si los japoneses, después del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki lo hicieron, han logrado crecer económicamente a niveles macro, si China ha logrado crecer a niveles muy competitivos, si Brasil es un ejemplo de éxito, si el caso de Colombia, por ejemplo, es increíble que en los medidores internacionales Colombia está generando un crecimiento económico más grande que el que tenemos en México. Cuando Colombia hace 5 años estaba secuestrado por el narco, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Colombia tenían los señores ministros que ir a sesionar con capuchas. Ese era el país del terror, del miedo, del terrorismo, del narcotráfico, de la violencia, ¿no? Hoy tiene un modelo económico más productivo que nuestro país. ¿Cómo en 5 años pueden cambiar todo eso? Yo creo que con voluntad. Los mexicanos estamos acostumbrados y estoicamente hemos estado acostumbrados a sufrir, a padecer, pero tenemos los suficientes elementos y los suficientes recursos, ¿no? Aquí en Coparmex le hemos propuesto a los candidatos a gobernador del estado que incluyan en su plan estatal de desarrollo